Bueno, habíamos dado la introducción la semana pasada acerca de los dones espirituales, o sea, qué lo que eran, cómo eran. Habíamos hecho la discriminación de que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da dones, da ministerios y da operaciones. Todos son según Él quiere. El Espíritu Santo da conforme a lo que Él quiere y a lo que ve en necesidad dentro de la iglesia. Vamos a comenzar con el desglose de los dones. Son muchos dones. También como cierre hicimos la semana pasada que si uno quería descubrir su don, tenía la ley de las 3 F. Primero, teníamos facilidad. Si queremos hacer algo, si nos sale fácil. Segundo, si nos da felicidad, si estamos contentos. Y tercero, si tiene fruto. Si hacemos esto, entonces podemos llegar a decir que es el don que nosotros tenemos. Otra de las cosas que aclaramos, el don espiritual es algo sobrenatural. Es algo que no traemos en nosotros. Eso que traemos nosotros son talentos y habilidades. El ejemplo más claro es la guitarra, el piano. Son cosas que uno las trae desde chico, de nacimiento, inclusive se puede perfeccionar o aprender en el transcurso de la vida. Pero el don espiritual es algo que nos da el Espíritu Santo después de haber aceptado a Cristo en nuestros corazones. Vamos a empezar a desglosar, vamos a ver 3 dones espirituales por jueves. Hoy nos tocan los primeros 3. Dice... Si quieren lo buscan, si no lo busco yo y lo leo para que no perdamos tiempo. 1 Corintios 12, el versículo 7 y 8 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es otra de las cosas que dijimos. El Espíritu Santo da dones solamente para la edificación de la iglesia, para el provecho de los demás hermanos. Todo lo que nosotros tengamos como dones espirituales tienen que edificar a la iglesia, beneficiar a la iglesia, ayudar y beneficiar a los hermanos. Y el versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 7 y 8. 1 Corintios 12, 7 y 8. Ahora, Santiago 3. No pude imprimir los textos, por eso los estoy buscando. Santiago 3, del 13 al 18 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa. Ese es el 2. Es el 3. Ahí está. Santiago 3, 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Toda esta es la sabiduría que viene de lo alto. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tenemos otra cita que si quieren anótenla, pero no la vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículos 5 al 28. Miren, acá están todas las citas. Esto es lo que hemos leído. 1 Corintios 12, del 7 al 8, que nos habla que la manifestación del Espíritu se da conforme a Él quiere. Y una
es el primer don que vamos a ver ahora. Santiago 3:13 al 18 dice lo que hemos leído ahora acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Y Primera de Reyes 3, del 5 al 28, nos da la historia de Salomón, en donde Salomón le es permitido pedirle a Dios algo. Entre todo lo que podía pedir, Salomón pidió inteligencia y sabiduría. Esto es lo que se lee ahí en Primera de Reyes. No lo vamos a leer porque es larguísimo. ¿Qué sucede? Dice Dios: pudiendo pedir riquezas, que se te alarguen los días, pudiendo tener poder y todas esas cosas, tú has pedido solamente entendimiento y sabiduría. ¿Qué hizo Dios? Aparte de la sabiduría y la inteligencia, le dio riquezas y le alargó los días. Ahí mismo, cerca del versículo 25 más o menos, sucede algo inusual en donde Salomón prueba su sabiduría. Quizá algunos ya los conoce. Llegan dos madres manifestando que habían tenido las dos un hijo, pero una de ellas en la noche, al darse vuelta, lo asfixia y mata a uno. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Se levanta de noche y cambia el bebé a la madre, a la otra. Entonces, cuando la otra se va a disponer a darle el pecho para darle la leche al bebé, se da cuenta que estaba muerto. Llevan el hijo vivo hacia Salomón y asienten de que el hijo era de ella, las dos. Una de ellas mentía porque el de ella se había muerto. Pero están las dos, es mi hijo, que es mi hijo. Entonces Salomón dice, bueno, tráiganme una espada y partan al niño a la mitad. Denle uno a una mitad y la otra mitad a la otra. Dice que la verdadera madre, la que no se le había muerto el hijo, dijo, no, prefiero que le des todo el hijo completo a ella y que no me des a mí una parte que no me va a servir. Entonces Salomón entendió que esa era la verdadera madre, la que había quedado el hijo vivo, y le entregó el hijo a ella. ¿Cuál es el primer don que nosotros podemos ver acá? El don de sabiduría. El don de sabiduría. Jesús tenía, esto lo aclaramos, Jesús tenía todos los dones. En Isaías 11:2 dice, el Espíritu del Señor se posará o estará sobre él y tendrá espíritu de ciencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, etcétera, etcétera. Las 7 manifestaciones del Espíritu las iba a tener el Señor Jesús. Y Juan 8:7 nos habla de cuando venían a apedrear a la mujer adúltera. Jesús escribe en tierra y con una frase de mucha sabiduría le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y resuelve el problema. Entonces, el primer don que vamos a ver es el don de sabiduría. El don de sabiduría, los hermanos que tienen este don, tienen el conocimiento bíblico y la capacidad dada por Dios de aplicar este conocimiento a situaciones de todos los días, teniendo la palabra justa y apropiada para cada situación en particular. Son hermanos que generan mucha confianza en los demás hermanos de la iglesia y debido a que siempre dan consejos sabios, guiados por el Espíritu Santo. Son muy consultados y requeridos a la hora de tener que recibir un consejo de alguien. Poseen una sabiduría que es superior a la sabiduría humana por su comunión con el Señor y por dejarse guiar por el Espíritu Santo. El don de sabiduría es un don, una característica que tienen aquellos hermanos que tienen una comunión con el Señor y que pueden aconsejar a otra persona sabiamente. ¿Recuerdan lo de recién? Salomón, él nunca tuvo la intención de partir el niño a la mitad, pero él lo hizo a propósito para deducir quién era la verdadera madre. Esto sería la sabiduría. Cuando viene un hermano a nosotros y nos plantea una situación con el conocimiento bíblico, pudiéndolo aplicar a la vida diaria,
ahí estamos ejerciendo el don de sabiduría. ¿Por qué? Les aclaro, conocimiento es todo lo que vos sabés, pero sabiduría es lo que sabés, ponerlo en práctica correctamente. ¿Ok? Esto es como, por ejemplo, los chicos que salen de la facultad salen llenos de conocimiento, pero no de sabiduría. El metalúrgico que va a la escuela sabe cómo soldar, sabe cómo se llaman los electrodos, sabe todo. Pero hasta que no lo ponen con una soldadora, no agarra sabiduría, porque lo que tiene acá lo transporta a los hechos. Ese es la sabiduría. Y el que no estudió metalúrgica y tiene la sabiduría, adquiere el conocimiento de alguna manera, pero después lo ejecuta correctamente. Esos son más privilegiados. Exacto. Y yo me acuerdo siempre del Alan. El Alan te toca hasta la cítara, no sé, hasta el timbre te toca el Alan. ¿Me entendés? Y él después fue al conservatorio, pero él sabe mucho. Él ya tiene el conocimiento. Ahora, después que lo tiene acá arriba, lo desciende y lo baja y lo hace práctica. Eso es sabiduría. ¿Ah? ¿Cuáles son las posibles tareas que pueden llegar a tener aquella persona que tiene el don de sabiduría? Y bueno, consejería. Son muy hábiles para la resolución de conflictos. ¿Ah? Vieron que a veces, no sé, hay lío entre la pareja o hay lío entre dos hermanos. El que tiene el don de sabiduría los une de alguna manera a los dos. Son pacificadores. ¿Ah? Porque no solo tienen el conocimiento, sino que también lo llevan a cabo. Están metidos en equipos de oración, cursos de entrenamiento, consejería de dones, de seminarios, asesorías en las iglesias, etcétera, etcétera. Esas son las tareas posibles que cada uno de ellos puede tener. En todos los dones vamos a ver posibles peligros que podemos tener con los dones espirituales. ¿Ah? Posibles peligros. Les leo algunos. En el don de sabiduría podemos tener el peligro. Como los demás solicitan muy a menudo el consejo de las personas que tienen este don, se corre el peligro de que ofrezcan respuestas a situaciones por las cuales no tienen ninguna solución útil. Por ejemplo, cuando se cita la ayuda de un profesional como un psiquiatra. Por ejemplo, hay cosas que son espirituales y hay cosas que son físicas. ¿Ah? Un ejemplo muy loco: estás resfriado, estás con gripe, ¿ah? Y viene un hermano y dice: necesito que me sane. Y uno puede orar por el hermano, pero para eso está el médico, para eso está la amoxicilina, para eso está el antibiótico, para eso están todas una serie de cosas en las cuales vos, haciéndolo, te mejoras. ¿Ah? Hay una depresión, y otra vez me topo con la Olguita que me escucha. Hay un tipo de depresión que es física, que es una sustancia que no te está haciendo el cerebro. Y es una depresión que necesita una pastilla. ¿Entienden? Hay otras depresiones que son espirituales. La persona que tiene el don de sabiduría tiene que entender que corre el peligro de estar tratando con alguien que su problema es físico y no espiritual. Los que tienen el don de sabiduría necesariamente tienen que encargarse de las cosas espirituales. Otro de los peligros: los que tienen este don son capaces de juzgar mejor a los demás las consecuencias de ciertas decisiones. No obstante, deben evitar la intimidación o el paternalismo o maternalismo. Aquellas personas que tienen este don, tienen esta habilidad o este don, valga la redundancia, dado por Dios, de poder tener un criterio más amplio a la hora de juzgar. A ver, por ejemplo, supónganse que yo tengo el don de sabiduría. Entonces viene el Brian y me cuenta algo. Entonces mi tarea es aconsejarlo a que haga una vida diferente, etcétera, etcétera, y orientarlo a que él haga
las cosas correctamente. El peligro de esto es estarle, ¿y lo hiciste? Al Brian. Y fíjate, y empezar a ser no un hermano con el don de sabiduría, sino un padre o una madre que lo está persiguiendo y lo está acechando. Nosotros damos el consejo, ofrecemos la solución, pero la decisión es de la otra persona. ¿Cómo? A ver, algunos consejitos para poder afianzar este don o practicarlo y engrandecer este don. Estudiar casos concretos que te ayuden a aprender y aplicar principios generales. Segundo, estudiar principalmente en la Biblia casos en los cuales el Señor, los apóstoles, los discípulos o distintos personajes bíblicos guiados por el Señor pudieron aplicar los principios bíblicos a situaciones determinadas. Esto es fundamental, hermanos. Si nosotros tenemos el don de sabiduría, no podemos no estudiar la Biblia. Porque en la Biblia están muchos principios que vos vas a poder aconsejar a los demás. Entonces, te aparece alguien, no sé, qué sé yo, con que es mentiroso. Entonces vos con el conocimiento bíblico le podés hacer ver a la persona, por medio de tu don de sabiduría, la conducta que tiene que seguir, la manera como tiene que continuar. Entonces, para que nosotros afiancemos este don, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y luego, con ese conocimiento, Dios nos da algo sobrenatural en donde ese conocimiento lo ponemos en práctica. Segundo, el don de ciencia. El don de ciencia o de conocimiento. Seguimos ahí en 1 Corintios. ¿Los anoté? Sí. 1 Corintios 12:8 y Efesios 3:14 al 21. 1 Corintios 12:8. Estoy en Santiago. Bien ahí. Yo di la cita, si alguno lo tiene y lo quiere leer. 12:8 dice, porque a este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Muy bien, palabra de ciencia. Efesios 3:14 al 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, anchura era la primera, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, bueno, etcétera, etcétera. El don de ciencia y conocimiento. Veamos la definición. La palabra de ciencia o de conocimiento, además de ser un don hablado, o sea que es palabra, implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo puede venir de la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de conocimiento o ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios escondidos para otros de su palabra.
un gran porcentaje de los que tienen este don o ciencia o conocimiento tienen también el don de enseñanza. Algunas tareas que pueden estar estas personas, estos que tienen este don, sería investigación sobre el crecimiento de la iglesia, preparación de seminarios, literatura, planificación a largo plazo, estudios bíblicos, periodismo, pone acá, estudios teológicos, evangelización creativa, etcétera, etcétera. Estos, me gustó la palabra, dice que está ligado al don de enseñanza. Esto se da mayormente al conocimiento, pongámosle así, terrenal. Pongámosle, son hermanos que con la intuición de Dios pueden profundizar, por ejemplo, en historia, pueden profundizar en autores, pueden profundizar en épocas, en culturas, y se dedican a estudiar y a profundizar en lo que tiene que ver con la ciencia y el conocimiento. Me viene a la mente Armando Alducin, y justo esta semana vi un video que decía que en el 87 él hizo una conferencia en una universidad, y dice, en aquella época 80% los chicos eran escépticos, empiristas, aquellos que necesitan pruebas para corroborar cosas. Y el 90% de la universidad de los profesores eran ateos. Entonces, no sé por qué él fue a hablar ahí. Eso es lo que no entendí. Pero él fue a disertar. Entonces le dijeron que tratara de dejar la religión de lado y que hablara de ciencia. Entonces el hermano agarra y dice que al principio se pone y empieza con el libro de Génesis, y uno de los profesores, dice, muy mal educado, me frenó. Dice, así que usted es de los cristianitos que cree que Dios creó todas las cosas. Y le dice, mire, y ustedes aquellos ateitos que creen que todo salió de una equivocación. Una equivocación, se formó el hombre. Después un animal evolucionó a un hombre. De repente hubo otra equivocación y evolucionó a una mujer. Y hubo un tercer equívoco con una evolución y nacimos nosotros, le dice. Entonces empezó a explicarle científicamente, por medio de la palabra, la creación de Dios. Y empezó a buscar en Job, que dice el círculo, estoy sentado en el círculo de la tierra. Ahí está, que la tierra es redonda. Dice, si hubiese sabido esto el Colón era, ¿no es cierto? ¿Cuánto se hubiese ahorrado la reina Isabel en viajes? Y empieza así. Este hermano tiene estudios de ciencia donde declara la creación de Dios por medio de la palabra. Aquellos que tienen este don también profundizan en las cosas que hay que profundizar, en lo que tiene que ver con ciencia, con historia, etcétera, etcétera. Algunos peligros de este don. Para algunos cristianos, este don es un fin en sí mismo. ¿Qué significa? Acumulan conocimiento sin preguntarle si esto edifica a la iglesia. Solamente lo utilizan como para conocimiento propio. Conocimiento por el conocimiento en sí mismo. El ejemplo más claro lo tenemos en los fariseos de la época del Señor Jesús. Estaban llenos de conocimiento, pero no podían practicarlo o no lo practicaban. El Señor les dice hasta sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, saben mucho, oran en las esquinas, pero por dentro están podridos. Segundo, algunos cristianos con este don tienen una visión subdesarrollada de lo que es el ministerio práctico. Esto ocurre especialmente con los que tienen el don de la enseñanza unido al don de conocimiento. ¿Saben cuántas ramitas? Esto me encantó. ¿Saben cuántas ramitas tenía el árbol al cual Zaqueo se subió?
tenía 10 metros de alto, 5 paradas, 668 ramitas, tenía 400.000 hojas. No. ¿Y de qué te sirve a la iglesia? De nada. Esto es un posible peligro. Y el último, los que tienen este don de conocimiento corren el peligro de ser orgullosos, ya que, por lo general, tienen una cultura mayor que los demás, aunque no siempre es así. La misma palabra dice que el conocimiento envanece. Y esto muchas veces se puede plantear entre dos enseñandos. ¿Enseñandos se dice? ¿Dos maestros? Sí. O educandos. ¿Qué pasa? Empiezan como a flecharse. ¿Y viste esto? Como cuando nos juntamos con el poli. ¿Y viste esto que yo conocí esta semana? Y él me dice, no, pero yo conocí esto. Pero vos no sabés, anterior a eso conocí esto. Y empieza un espadeo ahí que no le sirve a nadie. Eso es un peligro. Todo don de conocimiento, lo que vos profundices en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene que servir, acordate, para la edificación de la iglesia. Y no te olvides nunca que lo que Dios te da es de Él, no es tuyo. Bien, ¿cómo podemos? Algunos consejitos para entrenar este don. Ocúpate en estudiar la palabra más tiempo que los demás. Recopila datos, esto es importante, el Alan nos exhortaba a esto. Recopilar datos y la información que sean importantes para el desarrollo de la iglesia. Familiarizarse con las técnicas para desarrollar nuevas ideas. Existen innumerables libros sobre el tema. Prepárate un archivo de ideas, utilízalo, manténlo al día. Y por último, por hoy, ya se me fue el tiempo. No, 27 estoy. El don de fe. 1 Corintios 12:9. Si no lo pasaron, está ahí. Y Mateo 17:24. 1 Corintios 12:9. Dice la palabra de Dios: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mateo 17:14. No sé si lo vamos a leer todo, porque es largo. 17:14 al 21. Mateo 17:14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no les ha podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y este se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Alguno estará pensando que ya por el solo hecho de pasar al Señor de muerte a vida, de convertirse, de estar en el camino del Señor, uno dice: bueno, yo ya tengo el don de fe, porque por fe es que yo soy salvo, por medio de la gracia, por medio de la fe. Y en realidad no es así. Todos tenemos una fe, pero el don de fe permite a los cristianos reconocer con un grado de confianza
inusual, fuera de lo común. La voluntad de Dios para el futuro desarrollo del ministerio. Los apóstoles, los discípulos, estaban con el Señor, lo veían, lo contemplaban, vieron un montón de milagros y sin embargo el Señor les dice, hombres de poca fe. Y quizás nosotros tengamos experiencia personalmente o por haber visto, quizás hermanos que un día están allá arriba y te dicen, no sé, que se les presentó el Señor Jesús al mediodía. Y después al otro día vos te lo ves y no doy más y la vida se acaba y etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona no significa que no deje de ser cristiano. No significa que no tuvo fe para convertirse. Pero es una persona, es un hermano que no tiene una fe muy fornida o una fe, esta que estamos hablando, la fe inusual. Yo creo que cada uno de nosotros podemos conocer algún hermano que a pesar de que se le está cayendo todo, de que a pesar de que está quizás en bancarrota, tiene una mirada del Señor diciendo, todo está en control. Y acá lo voy a citar a mi hermano otra vez. Cuando fallece la hermana de Poli, él mismo dice, Dios tenía poder para sanarla, pero no quiso. Y me quedé helado, porque era el hermano. ¿Y cuánto se lloró esa vez? Sin embargo, esa es la fe inusual. Aquella que con el peor cimbronazo no se cae, no se desmenuza, sino que sigues. Nuestra hermana Sandra Marcial, que está, ¿hace cuánto? Con problemas de riñones. Y todavía no la trasplantan. Y vos te encontrás con ella y vos pensás que por su enfermedad y sus tantos problemas va a estar llorando. No. Y es más, si vos vas llorando, ella te anima a vos. Hermanos, esto es el don de fe. Es tener una fe fuera de lo común. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, aunque todos los cristianos han sido llamados a confiar en Dios, en todos los retos de la vida, Dios ha bendecido a algunos con este don especial de la fe. Estos individuos tienen literalmente una fe que mueve montañas. No era literal lo que el Señor les estaba diciendo, no es que se iban a concentrar así, se desaparecía la montaña. No era lo literal, sino era lo que significaba. La gente que tiene este don a menudo son visionarios que introducen nuevos procesos de desarrollo a la iglesia. Esto se los he explicado en varias oportunidades. Muchos de nosotros, la visión que tenemos es acá, como los caballos, que tienen el cabestro, el bozal, y que miran acá. Los hermanos con este don de fe no están mirando acá, sino están mirando allá al fondo. Al fin de la carrera, al lugar, como dice Pablo, prosigo a la meta. Pablo no estaba viendo la cárcel, los grilletes, la falta de fe de los demás. Pablo estaba mirando el final. Eso es visión. La visión es el proyecto que vos tenés a largo plazo, en donde vos con metas a corto plazo vas a llegar a ese medio. Te pongo un ejemplo clarísimo. Vos querés un auto. Te sale 2 millones de pesos un auto. Si vos hoy decís, me voy a comprar el auto, es imposible. Qué sé yo, para mí. Para mí, mis ingresos son imposibles, quizás para ustedes no. Pero es imposible. Pero mi visión, ¿cuál es? Comprarme ese auto. Ahora, ¿cuál es la meta a corto plazo que me va a llevar a eso? Y bueno, me voy a tener que esforzar más en trabajar. Voy a tener que vender el auto que ya tengo. Y estas metas las voy a ir cumpliendo pasito a pasito y va a llegar un momento en el que la visión primera la voy a lograr. Estos hermanos que tienen este don te miran allá, al fondo. Cuando vos estás mirando lo que
está pasando a tu alrededor, lleno de cosas quizás difíciles y malas, hay uno que está sonriéndote y te parece raro, pero te está sonriendo porque él no está viendo el estado actual. Él está mirando la victoria que Dios nos va a entregar en nuestras manos. Hay algunos ejemplos. Mateo 8, de 5 a 13, Jesús sana al siervo del centurión. ¿Qué le dijo el centurión? Está allá. Pero yo sé que si vos hablás, allá se sana. Y se sanó. ¿Ah? Una fe que mueve montañas. Mateo, lo que hemos leído. Romanos 4:18 dice que Abraham se fortaleció en fe. La fe produce fortaleza. Santiago 5:23, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Bueno, ¿cuáles son algunas de las tareas en las que puede aquella persona que tiene el don de fe asignarse? ¿Cuáles piensan ustedes? Están muy callados, no los he hecho participar. Uh-huh. ¿Cuáles pueden ser el que tiene don de fe? ¿En qué podría estar más o menos ubicado? Acá hay uno. Planificación a largo plazo. La dirección del grupo de oración. ¿Ah? ¿No les parece coherente? Si es el que tiene fe, va a estar involucrado en todo lo que tenga que ver con las oraciones, porque él tiene esa confianza inusual y experta de que Dios va a hacer algo. El consejo de la iglesia, fundación de iglesias, equipo de creación de ideas, liderazgo, dirección, etcétera, etcétera. Algunos peligros. Proyección de dones, no entender cómo otros no pueden hacer lo mismo, ¿ah? Y menospreciar o discriminar. ¿Ah? Esto como diciendo, ¿cómo no vas a creer? Qué diferente. O menguando o menospreciando a los demás porque uno o el otro en realidad no tiene esta misma creencia que cada uno quizás de nosotros podamos tener. Algunas personas con este don no son capaces de admitir que no han podido llevar a cabo sus planes u objetivos. ¿Ah? Se frustran. Usan este don solamente secularmente. Este está bueno. ¿Ah? Como que para los negocios, para nuestra vida diaria, tenemos esa fe inquebrantable de seguir y construimos un negocio, nos caemos, volvemos a construir otro y así. Eso puede ser un peligro. Cuando vos tenés una visión y el Señor te ha dado este don espiritual para ver hacia adelante. Exacto, ese es el peligro. El peligro es que no uses ese don para la edificación de la iglesia. Por eso al principio decíamos denigrando a los demás. O menospreciando a los demás porque no ven lo que vos ves. Es un peligro. A veces también toman las críticas como algo en contra de su persona y no respecto a Dios. Les afecta a su autoestima. Muy bien. Consejos para el entrenamiento y vamos terminando porque ya sí me pasé. Entrenamiento. Y los ejemplos. Anoten las respuestas concretas a sus oraciones. Esto es buenísimo. Cuando nosotros, dice que la fe mueve montaña y la fe mueve las manos de Dios. Hay unas frases por ahí. Cuando vos orás con fe, muchas veces Dios activa y hace. Cuando nosotros anotamos, eso fortalece tu fe. Porque algunas cosas las perdemos y los detalles se nos olvidan. Pero cuando vos anotás, las cosas son más reconfortantes. Esfuérzate en responder en forma positiva a las críticas. Busca el contacto con otras personas que tengan este mismo don. Cuídese mucho de las exageraciones. Esto suele pasar, que hacemos grandes espamentos de pequeños milagros. Quizás no está mal que esbocemos o digamos algo que el Señor hizo, maravilloso, grande, poderoso, pero sin exageraciones. Algunos personajes de la Biblia: Abraham, le fue cortado por justicia. José, bonito José. Moisés, wow, Moisés,
sí que confiaban en el Señor. Elías, Eliseo, Samuel, todos estos son hombres en la Biblia que tuvieron este don de fe, esta habilidad inusual de creerle a Dios, de creerle a Dios. Y me quedo con Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y tu generación no la va a poder contar nadie. ¿Y qué hizo Abraham? Calladito, y salió. Le dio un hijo y le dijo: dámelo. Calladito, agachó la oreja, la cabeza y avanzó. Este es un hermano al cual nosotros podemos imitar y tener esa fe sobrenatural, esa fe inusual, que no todos la tienen, que la podamos nosotros tener. Que el Señor nos bendiga. ¿Oramos?